Hola, hola, muy buenos días. Sean todos y todas muy bienvenidas el día de hoy a este curso que vamos a ofrecer sobre consultoría. Pues justamente estamos grabando igual este video para que toda la gente que no pudo asistir, pero quiere verlo con mayor tranquilidad en la comodidad de sus hogares, pues justamente lo puedan ver. Entonces, pues vamos a comenzar. Déjenme compartir pantalla para que ustedes puedan ver, obviamente, mi presentación. ¿Por qué? Porque justamente este es un pequeño taller de consultoría general y vamos a hablar de todos los elementos por los cuales están enfocados, pues, este estándar de competencia, que es propiciar servicios de consultoría general. Ahora, muy bien, vamos a hablar del contenido que vamos a ver el día de hoy, que es muy importante. Déjame poner la presentación en grande, ok. Pues vamos a ver los antecedentes de la consultoría. Vamos a mencionar algunos de ellos, no vamos a poder abarcar todos porque sería pues hablar de mucha historia. Igual hablar sobre la relación con la capacitación en México, la relación con otros estándares de competencia y obviamente pues los elementos que conforman este estándar, que es identificar el problema o la situación, desarrollar opciones de solución de problema a la situación y presentar una propuesta de solución. ¿Ok? Pues bueno, justamente vamos a hablar de estos antecedentes de la época moderna. Bueno, ni tan moderna, porque de los que vamos a hablar estamos hablando de los 40, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Básicamente existieron consultores llamados think tank que estaban enfocados para la guerra, ¿no? La cuestión armamentista, que fue un suceso histórico muy impresionante que abarcó a distintas naciones europeas y que también, por supuesto, a México le logró afectar y pues tuvimos una pequeña incursión ahí. Sin embargo, era necesario que se tuvieran especialistas posteriormente a la guerra. Estas personas son las que aparentemente siendo especialistas de ciertas cuestiones, iban a, por ejemplo, a intervenir a través de la reconstrucción y la reconfiguración de esas naciones. Por eso es que se les conoce como think tank, ¿no? Pensando en el tanque, pero obviamente estas personas que lograron reconfigurar las grandes naciones que en su momento tuvieron conflictos, perdón, le voy a regresar, que tuvieron ciertos conflictos. Ahí hay un micrófono abierto, por favor, ¿me pueden ayudar a cerrarlo? Muchísimas gracias. Las Naciones Unidas por eso surgieron, ¿ok? Surgieron a raíz de que todos estos especialistas estaban buscando reconfigurar el mundo, reconfigurar esta parte. Ahora bien, vamos a hablar de un gran economista del cual me siento muy contenta y orgullosa de leerlo, de haberlo conocido junto con Eleanor Armstrong, que en el 2009 logró ganar el Premio Nobel de la Economía. Pero él, desde 1975 y un poquito antes, empezó a promover varios conceptos que hoy por hoy se conocen, obviamente, en la economía y por supuesto también en la administración. Y pues bueno, él es Oliver Williamson. Él justamente inició con dos grandes conceptos. El primero es el TCE, que es la transacción de costos económicos, donde justamente se habla de que se analizaban a las empresas y cómo hacían sus transacciones para y eficientizar sus recursos y también, por supuesto, reducir los costos. Y él siempre se hacía esta pregunta, ¿hasta dónde una empresa tenía sus límites? Y ahorita van a entender un poquito más sobre esta cuestión de las transacciones. Y bueno, pues hablando de la NIE, que es la nueva economía institucional, es cómo se plantean las reglas del juego a nivel macro, cómo las organizaciones e incluso las instituciones en esa época pues estaban enfocadas al mercado, ¿no? Al mercado internacional, al mercado incluso de sus países. Entonces, estaban en funcionamiento y en pos de ello. Por lo tanto, empezaron a pasar ciertos fenómenos en los particulares o en las empresas particulares, pero también en las instituciones públicas. Era esta cuestión de la contratación y la regulación de la contratación. Entonces, justamente, imagínense ustedes una empresa, cualquier tipo de empresa que se dedique, por ejemplo, a promocionar productos, ¿no? Entonces, esos son sus productos y tiene la necesidad, pues obviamente, de hacérselos llegar a las personas. Entonces, imagínense que justamente
tienen que contratar a una persona o varias personas para que estén en su área de paquetería. Sin embargo, entregaran o no al día, ¿sale?, paquetes, le tenía que pagar a esos trabajadores. Y eso justamente estaba afectando directamente a la empresa, ¿sale? Estaba afectando directamente a las empresas. Entonces, esta cuestión que jugaba, tenía que pensar la empresa muy seriamente si afrontaba el costo de esa transacción, de pagarle a esos trabajadores con los recursos que tenía, o prescindir el contrato de esas personas porque no le estaba generando, o sea, le tenía que pagar al final de cuentas si entregaba o no paquetes al día, ¿no? Si tenía que hacer 10 entregas o una entrega o ninguna entrega, o adecuaban y regulaban los contratos. Entonces dijo Williamson, eso no puede seguir pasando. Necesitamos buscar, y por eso se le atribuye también a Oliver Williamson el outsourcing, ¿no? La subcontratación. Y justamente nosotros, los que queremos dedicarnos a la consultoría o nos proponemos como consultores, somos los que entramos en estas funciones, somos los especialistas que vamos a ayudar. ¿Qué quiere decir con eso? El mercado fue muy perjudicado en esa época. Todo lo que conocemos como cadena de suministros, proveedores, fabricantes y distribuidores, por estas cuestiones de los contratos, de la contratación que tenían las empresas y por supuesto las instituciones públicas, o sea, el Estado. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Que empezaron a generarse incentivos de los externos, de los particulares. Y empezaron a promoverse mejores servicios por fuera. ¿Por qué? Porque se empezaron a desincorporar del Estado y entonces ya eran otros particulares proveyendo al Estado y proveyendo también a las empresas transnacionales y pequeñas o medianas. Entonces, por eso se empezaron a gestar y a generarse buenas relaciones muy convenientes entre el gobierno y los particulares. Por ejemplo, tenemos el caso de los guardias y custodios de valores. Hoy por hoy en México, pues ustedes los han visto cómo funcionan. Son personas externas a los bancos que van y entregan el dinero. Pero esas empresas que se dedican, pues también tienen su funcionalidad. Ellos saben que debe de haber cierta rotación del personal. ¿Por qué? Porque si las personas llegan a estar mucho tiempo, empiezan a conocer la lógica y entender y pueden inclusive intentar robar el dinero o tratar de perjudicar a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues rotan al personal. Lo mismo pasa en otras empresas dedicadas también, por ejemplo, a prestar servicios, que son externos. Entonces, también lo podemos ver en estas grandes obras del metro o en las grandes obras del aeropuerto. Se van contratando a distintos consultores, por eso vamos viendo a estas grandes constructoras que se dedican específicamente a ciertas áreas, ¿no? A la electricidad, por ejemplo, a proveer materiales, a contratar albañiles para que puedan funcionar en esa obra. No es una sola empresa la que pueda abarcar toda la obra. De hecho, si nos vamos dando cuenta, está IMSS, está Carso, ¿no? Están involucradas todas estas grandes consultoras para poder resolver estas grandes construcciones, porque no tienen la capacidad del Estado de proveer ellos a sus propios trabajadores de obras, por ejemplo, públicas, porque no les alcanzaría y no tienen tampoco a todos los especialistas que hacen que funcionen estas obras. Entonces, es muy importante que vayamos pensando que los consultores ahorita no pasan de moda, ¿sale? Yo siempre les hago esta pregunta a las personas que se quieren acercar a la consultoría. ¿Ustedes creen que la consultoría es moda pasajera? ¿Que es una actividad que no va a durar? ¿Creen que grandes corporaciones e incluso las pymes requieren de consultores? Yo en mi caso sí los he requerido, por ejemplo, yo no sé nada de páginas web y tuve que contratar a una persona que me ofreció el servicio porque es especialista para realizar. Tampoco tengo un departamento, un área contable. Tuve que irme directamente a un especialista de contaduría. Y obviamente tampoco no tengo un área o un departamento de marketing.
simplemente contraté una empresa externa, un privado, que me está ayudando a realizar mis campañas y mis anuncios en Facebook. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros nos ponemos a pensar todas y cada una de estas preguntas, no vamos a lograr, o vamos más bien a ir reflexionando y desentrañando que todas las empresas o todos los consultores se necesitan. Entonces vamos empezando a tejer redes de especialistas, queramos o no, que nos proveen. Imagínense ahora que en México, hablando de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, posea una gran área o una área muy grande de capacitación. Sin embargo, ella no podría costearlo. ¿Por qué? Porque no tiene todos los tipos de especialistas que se necesitan o consultores en esa área de capacitación. No tendría tampoco para estarles pudiendo pagar. Entonces, imagínense, crearon esta función de los agentes capacitadores externos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y por supuesto, también ahí están considerados los grandes consultores, porque los consultores cuando se convierten en agente de capacitación externa, pues pueden proveer pues grandes temas y cursos de sus especialistas que ellos también poseen. Ahora bien, vamos a hablar de por qué la consultoría tiene relación con otros estándares de competencia. Bueno, pues justamente nosotros acabamos de certificar algunas personas del estándar 217, que es para cursos de capacitación, para las personas que se están convirtiendo en capacitadores. Incluso estamos en procesos de evaluación todavía. Y bueno, pues si se pueden dar cuenta, está relacionado con esta parte de los agentes de capacitación externa. Pero si ustedes profesionalizan una o varias competencias, se vuelven también ustedes consultores. ¿Por qué? Porque le empiezan a dar especialidad a esa profesionalización de su conocimiento. Y entonces ya le empiezan a dar valor y sentido de pertinencia a este proceso de consultoría. Creo que todos en algún momento dado, cuando hemos ido a comer a un restaurante, cuando hemos ido a un cine, cuando hemos ido a distintos lugares, incluso hoteles, ¿no? Cuando nos vamos de vacaciones, de repente nos convertimos en consultores y decimos, no, yo hubiera hecho esto porque, híjoles, están tardando en traerme la cuenta. Yo hubiera hecho esto para mejorar su promoción en productos y en sus servicios. Entonces, todo el tiempo estamos pensando como si fuéramos los grandes consultores y empezamos como que a indagar cómo funcionaría mejor esas empresas. Entonces, no hay que echar en saco roto que también cuando entramos a trabajar a alguna organización, empezamos a ver las fallas de lo que está sucediendo dentro de ellas. Y eso también a nosotros, pues nos pone como que en ese punto en el que decimos, bueno, sí, a lo mejor podemos dar tips y consejos, pero no estamos especializados en consultoría, ¿no? Entonces tenemos que realmente enfocarnos a seguir trabajando y poder, obviamente, pues presentarnos y decidir que necesitamos actualizarnos y mejorar nuestros conocimientos. Entonces, por ese lado les presento algunos. Por ejemplo, la aplicación de la metodología en investigación educativa. ¿Cómo se relacionaría este estándar de competencia con el de consultoría? Pues porque obviamente parte de las funciones que realiza también el consultor están enfocadas a lo que se hace realmente en la investigación, que es empezar a hacer un diagnóstico, a valorar los antecedentes, escoger una buena metodología y, por supuesto, empezar a utilizar técnicas e instrumentos para darle sentido a ese problema que vamos encontrando en las instituciones educativas. Entonces, y obviamente, pues eso nos va fortaleciendo porque vamos implementando de alguna u otra manera herramientas que no están ajenas de nuestras funciones o cargos. Ahora bien, vamos a hablar de liderazgo en el servicio público. Por ejemplo, es muy importante y quiero que sepan que siempre han habido asesores hasta para los políticos, para los propios líderes que dirigen empresas y por supuesto también pues a las personas que constantemente están en áreas gerenciales, ¿no? En esas subdirecciones y direcciones, siempre están retomando a los consultores
¿Por qué? Porque esas personas se vuelven asesores en sus prácticas. Entonces, para hablar de liderazgo, pues obviamente hay que saber implementar estrategias para colaborar en equipo, para saber qué tipo de líder eres, y obviamente la consultoría lo que permitiría es verificar cómo vamos a ir implementando esas relaciones humanas, ¿no? Esta parte organizacional, pero que se vea reflejado en el impacto de la productividad de los trabajadores. Entonces, imagínense todas las cosas que podemos ir haciendo a través de la consultoría. Y pongo otros dos ejemplos muy claros, porque son actividades no ajenas, porque no son ajenas. ¿Por qué? Porque están justamente pensadas en las personas y en lo que se dedican, en lo que nosotros nos hemos acercado a nuestros clientes, pero también a otras personas que nos van preguntando por distintas áreas de profesionalización. Por ejemplo, tenemos para los administrativos, pues esta parte de la planeación, ejecución y gestión estratégica en organizaciones. Justamente, pues ese estándar trata de que nosotros sepamos todas las destrezas y habilidades enfocadas, por ejemplo, pues a tener perspectivas directivas, ¿no? A poder nosotros, sobre todo, pues reconocer todas las funciones que podemos hacer en estas etapas de planeación, ejecución y gestión estratégica. Está más enfocado a la gestión estratégica. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos ya manejar mapas de riesgos, gestión de desempeño, evaluar desempeños. Y eso también nos lo puede proveer la consultoría, porque si ustedes no reconocen o no saben cómo está gestionando justamente la empresa o la organización público-privada, pues ustedes van a poder tomar la injerencia y van a poder demostrar y enfrentar metodologías incluso de control, ¿no? Mecanismos de control que son necesarios para que justamente estos mapas de riesgos no sucedan, no sean recurrentes, y la gestión de desempeños que también permite que tengan el talento necesario para que sigan funcionando, y la evaluación de ese desempeño, que todas las empresas hoy por hoy pues requieren tener resultados. Y muy bien, pues tenemos también el 775, que es la administración de los servicios públicos municipales. Justamente lo quise asociar porque, aunque pese a que sabemos que están enfocadas a la parte institucional, que se derivan de los gobiernos, pues es importante conocer cómo mantienen sus servicios estos lugares, cómo es que los ofrecen, cómo implementan los programas, cómo prestan al servicio del público esos programas, si tienen personal, si tienen solicitudes de servicio, por irles diciendo todo lo que pueden estar observando, ¿no? En esta parte. Entonces, al momento de que ustedes lo asocian con la consultoría, pues se van a dar cuenta, uno, que siempre hay problemas del presupuesto público y administrativo. Cómo se van gestando las relaciones, y cada vez que cambia un gobierno a otro, pues no tienen tampoco planes de mejora, no tienen rutas de mejora, no tienen tampoco una organización estable, porque piensan que la persona que va a entrar simplemente no va a estar de acuerdo con la forma en la que se hacen las cosas, porque así lo siguen haciendo. O sea, van cambiando los directivos, pero no van cambiando todos los trabajadores. Entonces ahí entran cuestiones de poder, cuestiones institucionalizadas, cuestiones que ya están determinadas de facto, pero que se tienen que, y aún así las organizaciones tienen que funcionar. Entonces aquí la consultoría les ayudaría muchísimo más, pues para detectar esos problemas y darles soluciones, o sea, estas causas, efectos que se ven y que sí tienen solución. Ahora, muy bien, vamos a hablar justamente ya de los elementos para ir avanzando un poquito con respecto a lo que es en sí este estándar. Y bueno, parte de lo que dice la ficha del estándar, porque esta información no es que yo me la invente, sino también lo estamos sacando de la ficha del estándar, es que la gente que se quiera acercar, sea o no especialista de algo, puede ser o convertirse y propiciar justamente la consultoría. Por eso es un referente que brinda funciones de consultoría sin importar la especialidad, que se puede identificar una situación, un problema y desarrollar alternativas. Y también pueden ser referentes del desarrollo de programas de capacitación y formación, las cuales pueden ser las posibles soluciones que se den, ¿no? Son las alternativas que se pueden ofrecer
ya sea particulares o a instituciones públicas. Ahora bien, es muy importante que ustedes sepan que todas estas cuestiones también se revisan desde las ocupaciones a las cuales se van dirigidas. Todas las fichas de los estándares pues están manejadas a través de que se pueda ver obviamente para qué nos puede servir. Y obviamente aquí dice, las personas que son relacionadas a esta parte de consultoría también son expertos en análisis organizacional, pero también tienen que tener el conocimiento de sistemas administrativos. Entonces, si se dan cuenta, no estamos diciendo nada ajeno porque algunos de los que nos acompañan aquí son docentes en administración, algunos son estudiantes de la administración y conocen perfectamente el tema del análisis organizacional y de los sistemas administrativos. Y obviamente eso también obedece a cierta normatividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la que al final de cuentas reporta cuáles son al sector al que va dirigido. Y el sector al que va dirigido es a servicios profesionales, servicios y técnicos y obviamente científicos también. Entonces aquí yo les dejo la liga del estándar, pero obviamente si alguno de ustedes lo requiere, pues se lo voy a compartir sin ningún problema a través del chat. Si alguien lo quiere y lo decide, por favor háganlo saber para que se los podamos hacer llegar hasta donde están. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de lo importante. Vamos a hablar del primer elemento, que es identificar el problema. Creo yo que lo más complicado de cualquier investigación o de cualquier trabajo que nos implique determinar un problema o situación es el mismo problema. Y cada quien lo podrá ver de distinta manera, podrá ver a lo mejor o variar un poco en el término en el que le querramos decir al problema, pero vamos a hablar un poquito de cómo hay que llegar a esta parte del problema y por qué nosotros cuando nos convertimos en consultores necesitamos tener ciertas habilidades. Habilidades de persuasión, habilidades y competencias de negociación, habilidades y competencias de escucha. Para que ustedes puedan empezar a identificar el problema, es importante que ustedes ya determinen o sea que les hayan abierto la puerta en un lugar y que les digan, hey, yo quiero que me apoyes porque tengo un problema. Cuando eso sucede, a esas personas en el argot de la investigación se le llama portero, pero también aquí en este estándar se le llama consultante. Cuando una empresa o cuando una organización nos pide que si le podemos ayudar para resolver sus problemas, obviamente pues ellos son los que nos van a abrir las puertas del lugar y nosotros tenemos que tener todo lo necesario, por ejemplo, herramientas como una cámara de video o o algo que nos pueda soportar toda la información que nos estén arrojando, porque a veces estando dentro de las primeras entrevistas o el primer acercamiento, nos empiezan a decir todos los problemas habidos y por haber en las organizaciones o en las empresas y no siempre tenemos la mejor memoria para retener esa información. Entonces es muy importante que ustedes consideren que esa primera entrevista, ustedes están a favor de ese cliente, de ese consultante. Y ustedes podrán empezar a sugerir algunas cuestiones, pero si ustedes empiezan a determinar y a decirles sugerencias o a empezar a meter su criterio o juicio, eso evidentemente les va a perjudicar en la toma de decisiones del consultante, porque lejos de quererles contratar para que ustedes resuelvan su problema, le va a dar pauta para que sepan qué tipo de personas son, si van a ayudarle o no a su empresa. Entonces es muy importante que ustedes en ese momento sean los que estén recibiendo el mensaje constantemente. ¿Okay? Van a estar como receptores. Entonces es muy importante que en esa primera entrevista se presenten y obviamente las personas les empiecen a contar cuáles son los problemas que están viendo.
Ojo, eso no quiere decir que ese solamente es el problema. Como les digo, aquí hay una distancia y hay una línea muy delicada porque posiblemente lo que para ti es un problema, para otra persona no lo sea. O tenga que ver con el problema, pero te va describiendo de otra forma las cosas. Entonces es muy importante que la primera consultante o la primera persona con la que te estás acercando, esa personita sea la primera que te vaya indicando el panorama, la situación real de la empresa o de la organización. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver justamente qué es lo que le afecta a la empresa, vamos a empezar a hablar un poquito más del lenguaje que se utiliza en la consultoría. Es importante que empecemos, sí, a recopilar información. Ya cuando ustedes ya vieron por dónde va, ¿no?, la situación que les contaron, ustedes tienen aún así que seguir trabajando. Y lo que normalmente se hace es empezar a desmenuzar esa información o datos que el primer consultante les otorgó. Empezar a pedirle si puede haber una segunda entrevista o una segunda apertura al lugar para que puedan empezar a preguntarles sobre los antecedentes del contexto. Recuerden que a veces las personas que son los consultantes pueden ser los dueños, pueden ser personas que están en alta dirección y no tengan el suficiente tiempo. Les pueden dar 15, 20 minutos. Pues imagínense entre esos 15, 20 minutos, ¿qué información ustedes van a retener? Entonces, les pueden estar diciendo toda la cantidad de problemas, entonces es necesario que ustedes ocupen ya sea una grabadora o que estén grabando con el celular o estén grabando con una cámara que les permitan, obviamente con mucho respeto, para poder escuchar y atender y ustedes hacer una contrapropuesta. Esta es la primera contrapropuesta, ¿no? Pedirle mayor apertura para ver si ustedes tienen la capacidad de poderle solucionar las cosas. Entonces, ustedes tienen que empezar a esta parte de la recopilación, ¿no? De la recopilación de la información y eso solamente se da con los antecedentes y con la aplicación de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahí se van a detectar todas las afectaciones derivadas de todas las áreas. Recuerden que no todas las empresas tienen áreas, sino son funciones, pueden ser roles o pueden ser cargos. Y todo lo que esté alrededor posible del problema que te está indicando el consultante. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que agarrar como un primer momento como información primaria, información relevante. Y ustedes van a ir diseñando también la información. Por lo tanto, deben de incluir pues esta afectación de la situación actual, ¿no? La que considere el consultante. Ojo, siempre tiene que ser lo que considere el consultante. Ustedes posiblemente y más adelante pueden ir verificando si realmente ese es el problema o no. Entonces, es importante que ustedes empiecen también a establecer el alcance, o sea, los límites, hasta dónde van a comprometer su servicio, pero también hasta dónde el consultante se va a comprometer. Ajá. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan que hay cuestiones que no se pueden alcanzar ni obtener. Si no tienen la información o no tienen bases de datos o no tienen, o sea, incluso puede suceder que ustedes estén llegando y no tengan la posibilidad tampoco de tener la información a la mano, porque tampoco la empresa lo tiene. Pues tampoco ustedes se pueden sacar de la manga la información ni inventarla, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces también tienen que integrar, por ejemplo, toda esta información la tienen que ir guardando. Es muy importante todo lo que les vayan proporcionando, ustedes lo vayan teniendo tanto por escrito como ya sea con alguna herramienta que les pueda ayudar a escuchar entre líneas todo lo que ustedes en su momento no captaron. Ahora bien, hay que interpretar el problema y sus afectaciones. Ya cuando después el consultante les dijo toda la N de posibilidades, más de 1000 problemas, ustedes tienen que darle, obviamente, pues esta interpretación a través de enunciados cortitos, porque eso también les va a ayudar a ustedes, al cliente, a que ustedes están viendo, ¿no? O revisando constantemente esos problemitas que van adquiriendo. Entonces, me encanta esta imagen porque justamente el hecho de cuando tú estás entrevistando a las personas,
pues también te puedes dar cuenta de las afectaciones de lo que actualmente les está sucediendo, ¿no? De lo que está en ese momento pasando. Entonces, es importante siempre tener claro y nunca lo deben de olvidar qué es lo que desea el consultante. ¿Es realmente el problema? Ustedes siempre tienen que estarse haciendo esa pregunta. Cuando hablamos de la congruencia de la información, uno, aquí el estándar sugiere, y es muy importante, y ojo, y las tenemos que hacer, porque esto justamente nos va a permitir integrar realmente toda la información. Uno, tiene que ser directa, ¿no? Las personas que están ya sea en ese cargo, rol, función o área a la que particularmente van a ir a arreglar los asuntos. Puede ser un área o varias áreas, o varios cargos o varias funciones. Entonces tienen que realizar entrevistas y cuestionarios. Y no vayan a creer que son solamente dicotómicas, donde la persona pregunte, ¿tienes un problema? Pues te va a decir que sí, obviamente. Pero, ¿cuál es ese problema? Entonces hay que diseñar una buena entrevista, un guión de entrevista a profundidad y un buen cuestionario. Y ahorita vamos a ver las características que son necesarias para implementar. Ahora bien, la gestión documental. Es muy importante, como les digo, que estén constantemente revisando los documentos que tienen. A lo mejor posiblemente no tienen como pues manuales, ¿no? No lo tienen, pero sí tienen bitácoras, pero sí tienen, por ejemplo, facturas, orden de ventas, el presupuesto que van a gastar para realizar alguna actividad que tienen que ejercer. Entonces, todo eso les puede servir a ustedes porque esto les va a proporcionar, pues también saber su situación financiera, pero también saber su situación, ¿no? Entre las relaciones que existen en los distintos procesos decisorios, ¿no? Que intervienen en cada una de las áreas para que puedan ofertar un servicio o prestar prestar servicios o productos. Entonces es muy importante que ustedes lo estén pensando. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar toda esta información? Deben de permitirles ustedes también cuando ya las están reconociendo, cuando ya reconocieron todo lo que deriva de ese problema, todo lo que van descubriendo en las áreas, tienen ustedes que hablar de la priorización, ¿no? De la priorización de lo que le interesaría primero al cliente ir solucionando. Como les digo, todo esto va en que ustedes solamente van a ser receptores, ¿no? De la escucha también y de lo que también decide siempre el consultante. Porque es muy importante esta parte, porque ustedes de alguna u otra manera van a poder identificar a través de un reporte la metodología que van a requerir. Y aquí es donde les digo yo, entra en juego su parte de investigación, la parte fundamental o que tienen ustedes que fundamentar a través de una metodología cualitativa o una metodología cuantitativa o puede ser mixta para identificar el problema. Eso también les va a ayudar a definir esa situación o ese problema. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a elaborar un diagnóstico de la situación y todas sus actividades que están relacionadas con ese diagnóstico. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, de estas actividades que se van realizando en el diagnóstico. Por ejemplo, en ese sentido, es muy importante ustedes que conozcan algunas herramientas de la planeación estratégica, que en la administración también se le conocen como técnicas. ¿Por qué? Porque son las que nos van a permitir identificar todos los problemas habidos y por haber y el problema central. O sea, los problemas y la causa raíz y por lo tanto, ¿cuál es esa relación de causa y efecto? Algunas que creo que ustedes conocen como estudiantes de la administración y docentes que imparten la administración, pues tenemos el árbol de problemas y de soluciones. Justamente es una herramienta que nos permite ver las consecuencias o las afectaciones directas y las causas que lo están originando. También tenemos la metodología del 8D. Justamente lo que permite es que cuando ya hay una conformación de un equipo, el cual está dispuesto a ser consultantes, ellos son los que van determinando los problemas porque conocen muy bien la empresa, van determinando esta cuestión y van implementando, por ejemplo, pues acciones para prevenir esos problemas y por lo tanto validar
o darle esa verificación, sino se tiene que regresar a la causa raíz, que es lo que está determinando. Entonces, si se dan cuenta, todas estas son herramientas que se utilizan en la planeación y obviamente van recayendo ya en la implementación, en la previsión, si una cuestión va a ser solamente emergente o va a ser recurrente, entonces, ¿en qué paso me tengo que regresar yo para poder seguir revalorando estos problemas? Y a lo mejor en ese momento, cuando hay un efecto no deseado, pues ustedes tienen que seguir regresándose en los pasos para seguir verificando los problemas. Y es lo mismo que les pasa a ustedes como consultores y en compañía del consultante siempre. Igual, el reconocimiento que se le debe de dar a estas personas que van a participar. Es muy importante también que ustedes tomen en cuenta que están prestándoles de su tiempo y que posiblemente yo luego lo he notado en algunos lugares donde cuando tú quieres entrevistar a un trabajador, pues se pone el jefe inmediato a observar o a ver qué es lo que uno le está preguntando. Pues ustedes tienen que tener la habilidad también de pedirle a la persona que le deje interactuar, que no se preocupe, que si se habla mal de alguna situación, pues esto es el momento de privacidad y es muy importante que ustedes lo dejen claro a través de lo que van a ir ofreciendo en sus servicios. No pueden ustedes revelar la información y por lo tanto yo les sugiero que ustedes sí vayan pensando en tener un código donde ustedes puedan señalizar quién es esa persona a la que van a entrevistar, a la que van a ir implementar esta parte del diagnóstico situacional y no nombrar o decirle el nombre de la persona, ¿sale? Para no perjudicar a los trabajadores. Entonces, a veces sí es un poco estar en una relación de estira y afloje, de persuasión también, de negociación y de conciliación. Y tenemos otro que es muy bonito y creo yo que es el más sintético de todos y que incluso nos va a ayudar a evaluar la situación del problema porque vamos a ir quitando todas las telarañas que hay encima y les vamos a poder dar nombre, ¿no? Las causas que pueden ser las posibles áreas, cargos, funciones o roles y todo lo que se deriva de ello, pero ya como en categorías muy específicas de los problemas, que el efecto va a ser el gran problema o el problema raíz. Entonces, cuando ustedes ya determinaron toda esta parte de la metodología, donde ustedes fueron diseñando el diagnóstico y las actividades que se derivan de ello, van a tener que mencionar la técnica. La técnica que sugiere este estándar es la entrevista. Y los tipos de entrevista, pues es obviamente hay que estar siempre buscando esa información. Y en nuestro caso, a mí particularmente me gusta la entrevista estructurada, porque tú vas diseñando realmente los ítems o las preguntas que tú quieres ir a realizar, porque hay personas que hacen todo lo contrario, utilizan la entrevista y de lo que le va diciendo el consultante va sacando las preguntas, pero si tú no tienes todavía la habilidad desarrollada para en ese momento, híjoles, es que se me olvidó preguntarle esto a la persona y te quedó ese vacío, pues obviamente es volver a perder el tiempo, hacerle perder el tiempo a esa persona y volver a perder el tiempo tú. Entonces, para mí, las mejores entrevistas son las estructuradas, donde ustedes ya pueden incluso determinar el tipo de pregunta que va dirigida al área, al cargo, al rol o la función, o igual los cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios no necesitan tampoco ser dicotómicos porque si no, todo el tiempo les van a estar diciendo sí, no, tal vez, nunca, entonces no. Es muy importante que ahí la gente pueda expresarse y hay preguntas que posiblemente no las vayan a contestar porque no las están entendiendo. Ustedes tienen que tener también el juego de palabras para estárselas repitiendo, pero metiéndole a la mejor o cambiándole alguna frase que le motive a la persona, pues decirle qué es lo que está sucediendo en su área o en su cargo en su momento. Ahora bien, tienen que diseñar una propuesta. Esta propuesta obviamente consta de varias etapas y ya el costo y el beneficio de la solución. El costo-beneficio es justamente algo muy importante que ustedes deben de considerar, que no todo lo que van a poder resolver ustedes necesariamente va a ser así. A lo mejor van a tener que recurrir a otros especialistas, a otras personas que sean parte de su equipo. Posiblemente, por ejemplo, tenemos consultores de marketing, tenemos consultores, por ejemplo, también
de cuestiones más contables y ustedes no tienen el conocimiento, no tienen por qué mentirle al consultante que no tienen ese conocimiento, pero que sí se van a relacionar con una persona que les va a poder ayudar a solucionar a lo mejor ese conflicto o esa situación. Las primeras etapas son muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ejecutar el análisis. Aquí es donde ustedes van a aplicar toda la parte del diagnóstico. Luego van a organizar, van a planear, van a planear obviamente y van a empezar ustedes a ejecutar una agenda o un cronograma. Es muy importante que ustedes cronogramen de alguna u otra manera todas las actividades que van a influir, obviamente, para que se solucione esa propuesta o esa solución de propuesta que se está hablando. Recuerden que también cuando uno, por ejemplo, va al doctor, pues le van preguntando por qué uno se siente mal y las personas el doctor va diciendo qué síntomas, ¿no? Son comunes, pero porque hay enfermedades muy parecidas en los síntomas y resulta que cuando ustedes van a generar o pedir, obviamente, que les diga el doctor qué tengo, pues entonces algunas veces les va a decir que necesitan un estudio extra para saber qué enfermedad tienen, porque él posiblemente la que detecte no es la correcta. Entonces, en esta parte de la organización, es muy importante que no les vaya a suceder como en los casos de los médicos. Tienen que tener ustedes bien cubiertas esa parte del área en la que van a ir ustedes y las actividades todas habidas y por haber para que después no tengan un efecto no deseado. ¿Ok? Y obviamente ya se organiza y se presenta la propuesta autorizada. Si no está autorizada por el consultante, ustedes no pueden presentar esa propuesta. Y obviamente está la parte de la ejecución, que es el proceso en donde ustedes se instalan. Se le llama instalación porque tú llevas a tu equipo, puede ser una sola persona dependiendo de quienes te vayan a ayudar y como te digo, ustedes si no tienen el equipo completo, pues tienen que conseguir a las personas que sí le den la ayuda y la salida a las empresas. Y obviamente se van a ir a instalar. ¿Qué quiere decir? Que van a ir a ejecutar las entrevistas, las observaciones en las áreas y necesitan tener el permiso siempre del consultante o de los consultantes. Y obviamente el control. Siempre, siempre, siempre es importante dar el seguimiento del resultado esperado, porque recuerden que tenemos una situación o un problema que se está gestando en la empresa o varios problemas que se están gestando, que es lo que están viviendo en ese momento, que dista mucho de lo esperado, ¿sale? De lo que ellos quieren al final en sus objetivos y en sus metas estratégicas como empresas o organizaciones. Entonces, cuando ustedes logran organizar por escrito todas estas etapas y las van convirtiendo en actividades, tienen que establecer ciertos programas. Es válido que le indiquen a las personas cuál va a ser el colaborador de ustedes que va a ir a realizar las entrevistas, en qué fecha, en qué hora, en qué lugar y qué requieren, en qué área, en qué lugar. ¿Sale? Nunca puede ser fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí puede existir algunos conflictos de interés. Y eso lo puede ver muy mal también el consultante, el que te contrató a ti como consultor. Entonces hay que incluir toda esta identificación de todas las áreas que están involucradas, porque posiblemente ustedes se van a dar cuenta que a lo mejor no es una sola área, sino son varias, donde estén algunos problemas que se requieran solucionar. Y eso obviamente pues es muy válido y eso les va a permitir a ustedes que establezcan los estudios y pruebas a realizar. Ustedes van a determinar los cuestionarios, las entrevistas, pero ustedes a lo mejor pueden hacer otro tipo de elementos para que puedan seguir diagnosticando a la empresa, ¿no? No necesariamente, sí nos tenemos que basar para este estándar en entrevista y cuestionario, pero ustedes pueden implementar algunos otros que también les puedan ayudar a descifrar todos estos problemas. Y bueno, obviamente los requerimientos. Siempre, siempre, siempre se les olvida a la gente los requerimientos. O sea, ¿qué es lo que requieres tú y qué es lo que requiere el consultante? No, ¿qué cuestionarios? ¿Cuántos cuestionarios? ¿Cuántas entrevistas?
Si no traes las suficientes, entonces el que queda mal siempre eres tú. Entonces siempre hay que tener suficiencia del material o a lo mejor falló la computadora, no lo quieren hacer por escrito, sino directamente su computadora, pues que revisen que tenga todo lo necesario la computadora, que les puedan ofrecer el internet. Entonces siempre hay esa cuestión de peticiones, siempre deben de estar también por escrito, que sepa el consultante qué es lo que necesitas. Y aquí es lo que les vuelvo a repetir, algunas veces las personas se molestan incluso porque vas a indagar y van a pensar que tú vas a estar cuestionando o que a lo mejor por algo que él no hizo, pues va a generar un problema o ya generó un problema, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener ese tacto y esa profesionalidad para decirle que no vienen a juzgar ni a criticar lo que están haciendo, pero sí a conocer cómo lo están haciendo y a lo mejor si pueden ayudar y hacer una ruta de mejora para que obviamente puedan ellos sentirse mejor y no sentirse culpables de que están haciendo algo malo para su empresa. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido, también ocupar un poco la psicología organizacional y ustedes darse cuenta el tipo de personalidad de persona que es a la que van a entrevistar o al área o la función o el cargo, ¿no? A veces cuando son cargos muy imponentes, que son cargos de habilidades directivas, termina afectando también directamente la forma en la que te vas a acercar a ellos. No es lo mismo que te acerques a la mejor a la persona que es chofer en esa empresa que entrega al director o al alto mando. Y a veces es muy difícil que ellos reconozcan también los problemas que tiene su empresa. Entonces, ahí ustedes tienen que tener el juego de cómo preguntarles desde su punto de vista, desde lo que ellos están viendo y asumiendo cuál es el problema de su empresa. Entonces, ahí, ojo, tienen que tener mucho cuidado en esta parte. Ahora bien, igual tienen que establecer pues el programa de observaciones de campo. Tampoco es que las vayan a hacer así porque ustedes quieren. Tienen que ir organizadas. ¿Qué colaborador o si ustedes las van a realizar, a qué personas y a qué área están dirigidas esas visitas de campo y el horario en el que lo van a hacer? ¿Qué es lo que ustedes van a ir a observar? Ojo, es muy importante que ustedes ya sepan aquí y determinen qué es lo que van a ir a observar y las observaciones. Porque a lo mejor lo que ustedes observaron en ese momento se deriva porque a lo mejor tienen que cumplir o están vinculadas o interrelacionadas con otras áreas de la empresa, la decisión de ese momento que está haciendo esa área. Entonces puede perjudicar ambas áreas. Entonces tengan mucho cuidado también en las observaciones que hagan o coincidir. A lo mejor ustedes se van a dar cuenta que ambas áreas o todas las áreas o todos los cargos están obviamente tienen como similitudes en cuestiones de procesos, ¿no? De procedimientos, de la forma en la que están procediendo. Entonces, ojo, también ahí eso les va a dar como que mayor pie y posibilidad de seguir profundizando y les va a ir diciendo por dónde ir a atacar los problemas. Entonces, no se vale que solamente les pidan que quieren hacer una observación cuando no tienen idea ni siquiera de lo que van a ir a observar. Necesitan tener muy bien claro, por eso siempre se les pide que hagamos los problemas a manera de enunciados cortos. Por ejemplo, no tienen un plan de negocio, ¿sale? Entonces tienen el área de negocio o de negocios o de marketing, tienen esa área y ustedes tienen que ir a ver cómo está haciendo sus funciones esa área de planeación, ¿no? Si tienen que hacer entregas, si tienen que hacer a lo mejor un servicio, cómo lo están en ese momento llevando a cabo, cómo están ejerciendo su rol, su función en vivo y en directo. Entonces, también ustedes ahí, si quieren observar, por ejemplo, cómo ese día genera una venta, ¿no? Porque pues tiene que hacer un plan de negocio y tienen una meta por alcanzar al mes y no le están cumpliendo, pues ustedes ahí lo van a decir, bueno, a lo mejor tenía pactada vender 30 cosas, 30 productos y resulta que en la observación solamente llevaban 5 en esa planeación. Entonces, ustedes tienen que estar muy bien interactuando con los datos, con la información y que no se les escape absolutamente nada. Ya después de que todo esto estamos viendo, pues hay que incluir la búsqueda de la información documental. No solamente es la gestión documental de lo que te ofrece la empresa,
sino también de aquellas lecturas que nosotros como consultores vamos a tener que revisar para poder ayudar realmente al cliente, realmente al consultante. Aquí les pongo la proporcionada por el consultante o consultantes, también es válida, pero también hay que decidir qué es lo que el consultante le va a dar prioridad, ¿no? A través, como les decía, de enunciados o afirmaciones. Porque a veces luego decimos, el problema es todo esto, ¿no? Y resulta que es implementar un plan de negocio, ¿no? Ustedes ya empiezan a tener también ese conocimiento a través de lo que están leyendo y dicen, ah, es implementar un plan de negocio, ¿sale? Entonces, ellos les pueden decir, no, es que mi negocio vende estos productos, pero obviamente no sabemos cómo le vamos a hacer para entregarlos porque no tenemos pues choferes, etcétera. Entonces es implementar el plan de negocio. Que recuerden que el plan de negocio pues va más allá de lo que les estoy diciendo, solamente les estoy poniendo un ejemplo, porque un plan de negocio es conocer realmente la empresa y el impacto que va a tener todas las áreas para que funcione este plan. Entonces, igual, el consultante puede sugerir el orden de la prioridad de lo que quiere él empezar a resolver. ¿Sale? A veces, cuando uno se enfrenta en esta situación, posiblemente lo que tú sugieras que se inicie, el consultante dice que no. Tienes que respetar esa parte y en su momento le vas a poder hacer ver que si hubieran comenzado con lo que tú le sugerías, el impacto del resultado hubiera sido otro, ¿no? Alcanzar, ¿vale? Entonces, recuerden que también tienen que fijarse mucho en las metas y en los objetivos organizacionales, pero también sucede que a veces ni siquiera tienen diseñado su estructura organizacional. Todos meten mano en todas partes, por eso tampoco no hay cargos, por eso tampoco no hay roles, por eso tampoco no hay funciones. Entonces, si tampoco el consultor tiene idea de justamente promoverle, por ejemplo, en este caso, por favor, la función y el rol que tienen que determinar cada persona, porque si otra vez influyen todos en la toma de decisión, pues no va a caminar. Ustedes tienen que estar constantemente trabajando con las personas para que puedan ellos también darse cuenta de lo que ustedes están haciendo, porque a veces también cuando uno está en esa fase, les dicen que no estás haciendo nada por ayudarles. No es que les vayas a resolver en su momento alguna cuestión, sino es que les van a resolver de fondo varias cuestiones, no solamente esa. Entonces, aquí yo lo que les decía es que hay que buscar técnicas de causas y efectos, pero a mí me encanta muchísimo esta parte del pescado Ishikawa, como les decía, o la matriz causal, porque ustedes ya tienen bien definidos sus problemas, ya les puede dar un nombre directo y entonces sí, ya concretar qué es lo que van a ir funcionando, promocionando, ¿sale? En esta parte de este primer elemento, sí les pide, en el caso de que quieran algunos de ustedes hacer esta parte de el estándar de consultoría, tienen que hacer la guía de entrevista y la guía del cuestionario. O sea, ustedes tienen que hacer el desempeño y la demostración con esa persona o con esas personas y pues obviamente tienen que establecer algunas cuestiones. Como les decía, las entrevistas y los cuestionarios no tienen que ser solamente porque lo pide este estándar y no solamente porque ustedes lo quieren hacer y no solamente porque sí. Tienen el serio propósito de que ustedes puedan, uno, presentar el propósito del por qué se está haciendo la actividad, porque a veces las personas se sacan de onda y como les digo, piensan que uno va a ir a juzgar lo que están haciendo. Ojo, las responsabilidades que ustedes tienen, quiénes son, por qué están ahí y qué es lo que van a hacer. Tienen que describir toda la información y documentación que les van a solicitar. Esto previamente el consultante lo tiene que validar, ¿ok? Y tienen que hacer un cierre de entrevista. En ese cierre de entrevista ustedes tienen que dejar en claro que si quieren omitir algo, que se la van a hacer llegar, que si quieren omitir algo o quieren agregar algo más que explique mejor esta guía de entrevista a profundidad, que incluso las pueden desarrollar a través de objetivos
o de áreas en las que ustedes particularmente o cargos o roles quieren observar, pues también lo pueden hacer. Entonces, posiblemente a lo mejor esa persona solo tiene 20 minutos para contestarte, pero no te está diciendo lo suficiente. Entonces, le tienes que pedir de favor que te ayude a contestar de manera por escrito. Igual pasa el cuestionario, ¿ok? En el cuestionario hay que explicar el propósito, para qué van a funcionar estos datos que están proporcionando, quién es la persona que contesta. Siempre hay que mantener la confidencialidad de lo que le están diciendo a ustedes. No importa si el consultante pide y quiere estar observando cuando ustedes están haciendo eso. Puede hacerlo. Sin embargo, recuerden que eso va a limitar las respuestas y los tipos de respuestas que las personas les den, porque se sienten intimidadas. Entonces, hay que tener, les digo, esa paciencia y esa oportunidad de pedirle a la persona que por favor se mantenga al margen para que tú puedas hacer tu trabajo de manera respetuosa. Igual las instrucciones. A veces las personas no leen las instrucciones y no entienden el sentido y la razón del por qué estamos haciéndole esas preguntas. Y bueno, si ahí en su momento les dice a la persona que no entiende una pregunta, ustedes tienen que reformulársela o replanteársela para que le contesten lo que quieren realmente ustedes escuchar. Y bueno, toda la documentación que soporte el espacio de comentarios finales y siempre es muy bonito agradecer por haber contestado. O sea, siempre debe de existir esta parte de la amabilidad. ¿Okay? Entonces, ahora bien, ustedes como consultores deben de saber que existen varias fuentes de información, las primarias, las secundarias y las terciarias. Y obviamente todas estas obedecen a cierto tipo de información que van a ir obteniendo. Por ejemplo, pues la interna, ¿no? Que es la que comúnmente la empresa nos puede proporcionar, que es estructuras de costos, manuales, administración de recursos, si tienen ya obviamente pues una estructura de procesos, estadísticas, ¿sale? Toda esa información se la tienen que pedir y se las tienen que entregar. Y la información externa, que ahí es donde ustedes también tienen que ver si hay más mercado, cuál es el mercado de la competencia, en cuánto están dando los costos esas personas o la competencia, qué tanto afecta e impacta, por ejemplo, ¿no? Todos hemos visto que hay hasta tiendas muy cercanas, ¿no? En nuestras colonias, que son pequeños negocios y pues siempre hay una decisión de que la persona, ¿por qué va más a una o va a la otra? Ah, porque la otra tiene más cosas, ¿no? También nos puede pasar cuando están en alguna zona industrial, por eso es muy importante que conozcan el contexto, o sea, que hagamos un pequeño FODA de la parte externa y qué es lo que impacta directamente a la empresa. Entonces, cuando están en lugares industriales, pues es normal que hasta incluso tengan a su competencia directa a unos cuantos pasos, ¿no? Y entonces ellos estén jugando por competir para tener siempre y ganar siempre pues a sus clientes. Entonces tienen que saber también qué tipos de usuarios, edades. Ustedes tienen que empezar a ingeniarse cómo esta información externa le está afectando sus problemas. Aunque no lo crean, también sucede. Y por otro lado, como les decía y les repito, tienen ustedes que buscar más información en repositorios o a lo mejor en estudios de casos, etcétera, para que ustedes vayan documentando y ustedes también vayan pensando en esas soluciones o alternativas de solución. Y por lo tanto, como les decía, tienen que hacer los reportes de lo que fueron ustedes a ver, ¿sale? Tienen que establecer el objetivo de la visita, establecer el alcance, o sea, el motivo por qué están ustedes ahí, la intención, ¿no? De lo que ustedes quieren descubrir con respecto a cierto problema en su área e incluir toda la descripción de las observaciones. Y eso es a manera de enunciados, pero también los resultados, ¿sale? Es muy importante que ustedes sepan que deben de incluir los resultados de esta visita de campo. Ahora bien, tienen que aplicar las entrevistas. Es muy importante, si estoy siendo muy repetitiva es porque normalmente uno cuando aprende de este tipo de pasos, de procedimientos que se van haciendo,
pues nos tenemos que ir familiarizando e interiorizando con cada uno de los momentos y de las acciones que requerimos para lograr una competencia. Entonces, aquí igual, como les decía, tienen que presentarse, tienen que obtener datos sobre el problema, solicitar la información verbal y por escrito, que es lo que yo les comunicaba hace un rato, registrar esas respuestas, cerrar las entrevistas con mucho agradecimiento. Entonces, se vuelven a repetir, pero son acciones que aunque ustedes no lo crean, como las tienen que hacer por escrito y también las tienen que presentar de manera en vivo, in situ, como decimos en directo, aplicarlas, es muy importante que lo hagan. Ahora bien, todo esto que les estoy diciendo, igual como les he dicho, siempre debe de tener una parte donde ustedes puedan demostrar que están haciendo su trabajo. Y esto es a través de los entregables o de la parte de por escrito, ¿sale? Ustedes deben de describirle al consultante qué metodología vas a aplicar, qué técnica, qué instrumento o instrumentos van a utilizar. Tienen que definir las afectaciones que fueron encontradas por áreas, por funciones, cargos, roles, porque les digo, dependiendo del tamaño de la empresa o de la organización, pues van a poderlo hacer. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. No posee estructura organizacional o existe o ausencia de equipo inexistente, ¿no? Ausencia de equipo, ¿ok? Entonces siempre tienen que estar pensando en cosas que pueden entender de manera sintética y sencilla y no explicarles todo el problema que deriva por no tener una estructura organizacional, porque evidentemente al ser el dueño o al ser la persona de esa área, lo va a entender perfecto, ¿ok? Y definir detalladamente la situación a resolver. ¿Y cómo se hace esto? Pues siendo congruente con lo que ustedes van a tratar de resolver, ¿sale? Con lo que van a implementar, o sea, las acciones, los pasos, los procedimientos que ustedes van a intentar. ¿Qué cambios y sus evidencias de esos cambios van a notar? ¿No? Siempre hay un antes, un durante y un después del proceso de consultoría. Las afectaciones y contramedidas. Las contramedidas resultan ser las alternativas de soluciones, que lo hemos estado viendo. Estamos viendo algunas técnicas de causas y efecto, pues justamente aquí está la causa, lo que genera el problema y la alternativa de solución. Por ejemplo, no posee estructura organizacional, una alternativa que ustedes les proponen es realizar y ustedes tendrían que poner, aquí tengo varias preguntas. A ver, ¿puedo usar solo metodología cualitativa? Depende de la problemática. No, pueden utilizar ambas. Y ahorita vamos a llegar a esa parte, porque al momento de que ustedes presenten parte de los resultados, también van a empezar a utilizar indicadores y van a utilizar la parte dura de la información. Entonces, algunas empresas solamente se basan en estadísticas, por ejemplo, Nike, Coca-Cola, ¿no? ¿Cuántas cocas vendo? ¿Cuántos tenis vendo? Entonces sí sería muy importante que ustedes supieran esa parte. Entonces sí se pueden conjuntar, pero al momento de conjuntarlos, lo único que no podemos hacer diferencia, pues es en la parte del tipo de técnica que es la entrevista estructurada, los cuestionarios, ¿sale? Los instrumentos. Entonces, si se dan cuenta, pues podemos incluso utilizar otros más que no se están mencionando para que ustedes, si ustedes ya los tienen dominados, pues no hay ningún problema. Entonces, no se preocupen, sí se pueden hacer ambas metodologías, solamente hay que distinguir y dividir en qué parte del método lo vamos a meter, ¿sale? ¿Por qué? Porque aunque decimos metodología, ¿qué es lo que nos da el caminito? Cuando hablamos del método, ahí es donde no sabemos cómo vamos a congeniar o a que ambas estén interrelacionadas y lleguen al mismo punto, ¿no? También eso es lo más importante, lleguen a resolver el problema raíz o la causa raíz y todas las afectaciones que hay alrededor de. Igual es muy importante que los resultados o los hallazgos que arrojen todas y cada una de las soluciones que nosotros vamos a proponer, pues estén enfocadas en eso, o sea, podamos verlos. A veces los consultantes empiezan a observar que hay nuevas formas de operar, que están haciendo cambios en su estructura y eso a lo mejor le molesta. Entonces es muy importante que ustedes les digan que descubrieron el meollo del asunto de una situación y que ya las personas lo están atendiendo y ya entendieron que a lo mejor si tenían que hacer 50 pasos, ahorita lo redujeron en 25, ¿no? Y aún así,
sigue la empresa operando. O sea, nunca deben de pedirle a las personas que están en las organizaciones y en las empresas, pues que dejen de trabajar. Sería un error, ¿no? Porque eso implica costos que a ellos sí les afecta. Entonces, ustedes tienen que ir haciendo su labor, estando las personas presentes y haciendo su trabajo de diario. Porque en algunos casos sí se ha dado, ¿no? Esta parte. Ahora bien, vamos a hablar del elemento 2. Este es muy sencillo, que es donde ustedes ya van a desarrollar todas las opciones de solución. Toda esta parte que acabamos de ver es la más complicada. Como les decía, el tratar de problematizar y que las personas entiendan lo que están diciendo que es un problema y que posiblemente no lo sea, y cómo otras personas sí están entendiendo el problema y cómo tú lo estás resolviendo. Entonces, ahora bien, viene esta parte que es, obviamente, cómo va a beneficiarse a través de tu solución. Nosotros siempre les sugerimos que tengan varias alternativas o contramedidas, no solamente una. Y ahorita van a entender el motivo del por cuál les estoy diciendo esta parte. Por otro lado, vamos a empezar a definir otra vez ese problema de manera muy general. No nos vamos a meter a hablar de todas las N especificaciones del problema, sino un problema muy general, ¿no? Entonces, cuando las áreas que están involucradas o los cargos o funciones ya trasciende esa afectación que encontraron, entonces ustedes tienen que hablarles de los beneficios de la solución, porque lo que espera una empresa que ha sido generosa para contratarles, lo que quiere ver es una solución. Obviamente yo les estoy diciendo esto cuando ya se van a empezar a dedicar a la consultoría. Si no están empezando a dedicarse a la consultoría, es importante que sepan que deben de tener un lugar para poder enfrentarse a esta certificación. Puede ser una pequeña, una mediana, una organización escolar, un hospital, o sea, públicas o privadas, cualquier lugar que les permita atender, incluso un negocio familiar, ¿no? O sea, pueden ustedes implementarlo ahí, implementar la consultoría, porque lo que estamos haciendo es propiciar esa consultoría general. Ustedes están viendo una serie de problemáticas, también algunas personas lo están detectando. ¿Y qué pasa cuando esos pequeños negocios, empresas, instituciones, cuando tienen ya problemas serios, es cuando quiebran y cuando se van saliendo, obviamente, pues de esta, pues ya no quieren ejercer la consultoría, es mejor me retiro y hago que quiebre mi negocio, cuando pueden todavía tener beneficios de la solución. Ojo, es muy importante también que ustedes sepan cómo lidiar ante las emociones de lo que están sintiendo las personas que ustedes están, pues obviamente trabajando directamente. ¿Por qué? Porque obviamente ellos saben la responsabilidad o la corresponsabilidad dependiendo de la cantidad de gente, ¿no? Y a veces tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? El apego que sienten a la empresa a la que están trabajando o a la organización. Entonces, hay que también mencionar las desventajas de la solución. O sea, nunca se van solas, o sea, limpias las soluciones que ustedes van a ofrecer. Siempre tienen algunas cuestiones o algunas cuestiones no esperadas, reacciones no esperadas, y ustedes tienen que ser muy profesionales para poder, obviamente, hablar de esto. Nosotros lo hacemos en un cuadro, obviamente se repite, ¿por qué? Porque tienen que hablar de uno, del área en donde está la afectación. Tienen que poner el beneficio de la solución y la desventaja de esa solución. Si, por ejemplo, al momento de realizar esta parte del plan de negocio, ¿no? Un plan de negocio, ustedes no tienen la fortaleza o la capacidad de estructurar, ¿no? Organizacionalmente la parte del área que se encarga realmente en contrataciones, pues no se metan. O sea, simplemente ahí tienen que decir que esa persona tiene que implementar de alguna u otra manera una persona experta en contratación, porque puede afectar incluso si son empresas que tienen 3 o hasta 5 horarios de personas trabajando. Ustedes saben que las maquiladoras así funcionan, ¿no? Pues imagínense cuando un turno deja de trabajar o cuando van a despedir masivamente,
todo el impacto económico que puede tener. Si tú le estás dando una solución que posiblemente va a afectarle, también el consultante debe de saberlo, ¿no? Entonces es muy importante eso y lo tienen que expresar de manera justificada y muy detallada. Y ahí sí es muy importante también que ustedes se pongan a escribir todo lo que van viendo. Durante todo este momento que hemos estado hablando de tanto el primer elemento como el segundo, ustedes también tienen que ir pensando en cómo van a irle presentando esa información a la persona. Tienen que ir haciendo informes técnicos preliminares, ¿sale? Porque ustedes, eso habla muy bien del trabajo que hace un consultor y van viendo las personas los avances y también ellos van viendo y van reconociendo e incluso en ese momento les puede caer el 20 de todo lo que no habían dejado de hacer o no habían implementado o no estaban pensando que lo requerían y que ahora ya es muy necesario tener. Entonces también es muy importante esta parte. Entonces aquí los síntomas o las afectaciones que yo les digo pues justamente tienen que describirse en coincidencias. Ahí van a encontrar ustedes en esta justificación detallada, toda esta parte van a describir, ¿no? Que si todas las áreas coinciden en el mismo problema, pues ahí obviamente es algo que se tiene que atacar de manera inmediata, ¿no? Y eso también lo tiene que saber el consultante. Y bueno, ¿cuál es su vinculación, interrelación? Si alguna de esas áreas o ambas áreas o ambos cargos tienen que pasar por algún proceso, pues obviamente cómo les va a afectar a las dos. Entonces, siempre es muy importante que ustedes sepan esto para que no vayan a caer en ciertas o a recaer en ciertas situaciones. Ahora, es importante que sepan que cuando llega el momento de la implementación, algunas veces ahí es donde los clientes se ponen un poquito histéricos, enojones, ¿no? Y se sienten muy afectados, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener muy claro qué tipo de servicios van a implementar en el proyecto, ¿no? En esa posible solución. Y ustedes tienen que presentar hasta dónde ustedes se van a involucrar. Por eso es muy importante que siempre consideren el alcance y que presenten 3 alternativas o más. Todas deben de hablar, de hecho, nosotros siempre hablamos de los riesgos. Siempre es muy importante nunca mentirle al consultante sobre el impacto y el riesgo y la duración de cada etapa. En este caso, por ejemplo, se presenta, obviamente, pues, ¿qué servicios o qué tipo de consultoría van a querer? De bajo impacto, que se resuelve de manera inmediata, de medio impacto, y posiblemente eso puede durar hasta 4 o 6 meses, de medio impacto, que es la segunda alternativa, que va de corto a mediano plazo. Ustedes pueden decir, bueno, esto va a durar 9 meses, de alto impacto, tercera alternativa, de largo plazo, puede durar 1 año. Ustedes pueden determinar y decidir el tiempo suficiente para que estas alternativas se vayan desarrollando. Por ejemplo, si el consultante decide la primera alternativa, que es de bajo impacto, va a tener la posibilidad de solventar todas. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor. Gracias, les agradezco. Solventar todas y cada una de las afectaciones o de los problemas. Porque ustedes van a demostrar que en cada una de las áreas, funciones o cargos, o puede ser una sola, tienen que mejorar para ser rentable la empresa, ¿sale? Por eso es que es de bajo impacto, o sea, tampoco ustedes ahí aquí no van a hacer mucho, pues también ustedes deben de pensar todas las actividades que van a ir intrínsecas o están relacionadas para que esta de bajo impacto pueda solucionar. Aquí, obviamente, yo les estoy mostrando un cuadro que por lo regular nosotros trabajamos, donde ponemos todas las actividades que contribuyen a esa etapa, incluyendo la de instalación. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, les estoy hablando de el equipo o el recurso humano y del instrumental que nos puede proveer tanto el consultante o nosotros lo vamos a hacer, la cantidad, el precio y el costo. Pues ustedes aquí ya también tienen que empezar a hacer números. Por ejemplo, en el diagnóstico se ve el análisis situacional, aquí se ve el diseño y aplicación de cuestionario y entrevista, se sigue revalorizando el diagnóstico y se ven las causas.
y se hace una propuesta de solución. Ustedes tienen que decir en horas, ¿no? En la unidad de medida, cuando esa aplicación, pues van a aplicar y la propuesta, lo que van a entregar. Recuerden que esto también lo tienen que hacer por escrito, ¿sale? Cantidad, cuántas personas, ¿no? O cuántas horas más bien. Y sí, cantidad de personas que van a entrevistar, cuántas propuestas van a realizar y el precio de todas y cada una de estas actividades. Y el costo total solamente de la primera etapa del diagnóstico, aquí estamos diciendo que va a salir en 8,000 pesos. Ustedes también tienen que tener ya un estimado de sus propios servicios, de lo que ustedes van a ahora sí que ofertar. Y solamente esta es la de bajo impacto. Ahora, cuando hablamos de instalación, que es esta parte de todo lo que se necesita y del instrumental, pues uno es que vamos a dar a conocer la situación, que vamos a implementar un plan de trabajo, que vamos a implementar cursos de capacitación, diseño y presentación de manuales, una evaluación de cursos y una asesoría y retroalimentación de cursos. Porque ustedes están atendiendo a lo mejor ese problema, ustedes ahí ya están dando una solución de que van a hacerlo a través de cursos. Igual su unidad de medida, su costo y su totalidad. Entonces, si se dan cuenta, tienen que describir el beneficio, ¿no? Se detectaron problemas que obstaculizan el crecimiento. Por ejemplo, el incremento de penetración en el mercado. Y eso es lo que le va a costar a la persona. Y ahí ustedes tienen que también considerar a las personas que van a ayudarles como equipo. Igual, ¿no? Aquí obviamente ustedes también como parte de la desventaja tienen que hablar de prevenir el dispendio de los recursos para poder ofrecer una cartera de servicios y de productos. Esa es alguna solución que tú estás planteando desde la de bajo impacto. Y eso obviamente, pues a lo mejor no le va a parecer correcto a la persona y puede prescindir o decirte que no quiere que tú le implementes porque tú ya le estás dando esta parte que puede él hacer y entonces él decide hacerlo. Y a lo mejor ustedes pueden negociar, ok, perfecto, tú buscas otras personas que te hagan lo mismo que yo te estoy haciendo, pero yo no te puedo dar garantías si te va a funcionar porque hasta ahorita yo he estado siguiendo tu caso de manera constante, estoy trabajando contigo para que tú logres solventar todos tus problemas que tienes. Entonces, también ustedes tienen que tomar en cuenta que si buscan a personas externas o ajenas a su equipo, pues ustedes no se pueden hacer responsables de lo que pueda pasar. ¿Okay? Y ahora sí viene esta presentación de la propuesta de solución, que es el último elemento. También deben de hacerlo todo por escrito. Obviamente todo esto que les estoy diciendo lo tienen que ir haciendo en una pequeña carpeta donde ustedes van a presentar los antecedentes, el diagnóstico de manera muy sintética, muy descriptiva sobre el proyecto que van a proponer, cada una de las soluciones, los criterios por los cuales se miden, por ejemplo, se miden a través de criterios de evaluación, impacto, costo, tiempo, recursos disponibles, ¿sale? Es muy importante que todas las soluciones que hagan tengan esta parte desarrollada. ¿Por qué? Porque posiblemente para ti la solución 1 es la prioritaria, pero para el consultante puede ser que sea la número 4. Eso les estoy poniendo un ejemplo porque pueden proponer varias cosas para ir solucionando todos los problemas de las áreas o cargos, pueden ser hasta 10, 15, y todas deben de tener justamente el impacto, el costo, el tiempo, recurso y los recursos disponibles y ustedes darles el número 1 del top 10, por ejemplo, de esas 15, cuáles serían las más, o sea, las más prioritarias por resolver en ese momento y las otras irlas pues obviamente reservándose con el cronograma y la calendarización para que obviamente puedan cumplirlas. ¿Por qué? Porque luego pasa que les dice el consultante, no, yo quiero que me hagas esto, pero implica que ustedes ya estaban teniendo un equipo que estaba ya enfocada a cierta área donde estaban ya haciendo el trabajo, entonces es quitar a las personas y trasladarlas a las otras áreas que quiere el consultante resolver. Entonces ustedes también tienen que con su conocimiento decirle, perdón, se oye un poquito de ruido acá afuera, están pasando los chicos cantores, espero que no esté interactuando el ruido, pero ya saben, como siempre les damos un poco de ayuda, pues por eso pasan por aquí. Entonces, ahora bien, hay que describir la solución a detalle. Se debe de atacar el problema raíz. Ustedes ya tienen que darle ese nombre a ese problema raíz, ¿ok?
Ya no se vale que estén mencionando los problemas así como muy abiertos, muy ambiguos, que no digan nada, porque también el consultante se va a dar cuenta que no están haciendo su trabajo. Incluir el plan de trabajo. Todas y cada una de las actividades, etapas y fases que ustedes propongan debe de tener cronogramación. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes cumplan los resultados esperados, las metas que quieren alcanzar, los recursos que requieren utilizar, y si a lo mejor no los tienen en ese momento la empresa o ustedes, pues tienen que considerarlo como parte de las actividades de la cronogramación. Igual, ver indicadores de avance. Ustedes deben de tener sus propios indicadores y eso también lo van a ir resolviendo conforme vayan viendo el tipo de problema. Mecanismos de control y seguimiento. Es muy importante que los tengan. La fecha que van a abarcar en toda esa fase o en toda esa actividad, 3 meses, 1 mes, y tratar de cumplirla. A veces no podemos terminar de cumplirlas porque también el consultante te pide que te detengas o simplemente las personas con las que tienes que trabajar no están, se enfermaron, cualquier situación, ustedes tienen que tener como una nota para decirles que pasó esa situación y que no pudieron cumplir con esa meta de hacerlo en 1 mes, lo hicieron 1 mes, 1 semana, ¿no? 1 mes, 15 días. Entonces, es importante que vayan haciendo todo esto, no lo dejen al último, porque luego sí, la gente llega a hacerlo hasta el último y se te están olvidando algunas actividades que fueron importantes en la organización y que se te olvidaron ponerlas. Entonces siempre tenemos estar nosotros siempre escribiendo todo lo que vamos a ir realizando. No importa si son muy repetitivas y constantes, aunque todos los días hagamos una observación, aunque todos los días vayamos a hacer una entrevista, es importante decir el motivo del por qué, porque a lo mejor en ese momento la persona no les contestó en otro momento alguna pregunta con referencia a algún problema, pero al momento de que van se acuerdan, pues al otro día lo llegan a hacer. Entonces siempre su equipo también debe de estar en entera comunicación con ustedes, porque si no está en esta comunicación, posiblemente ustedes puedan perder también información valiosa que pueda abonarle a su problema cuando trabajamos en equipos. Cuando eres tú solo, pues también obvio tienes que considerar que no puedes resolver todo en ese momento, sino tienes que tener cierta organización y muy constancia para poder realizar todas y cada una de estas actividades. Aquí obviamente como es una certificación y las certificaciones son personales, las competencias se van adquiriendo de manera personal. Y en algún momento siempre les hemos dicho, porque quieren saber ser autónomo, pues nos dedicamos a profesionalizar personas, a formar y darles cursos de capacitación y de formación. Nos podemos estar viendo ahorita muy jajaja, muy relajados, pero al momento de que ustedes se enfrentan a una competencia, es que ustedes lo hacen solitos. Entonces, aquí podrán ustedes a lo mejor interactuar con 2, 3 personas que estén en el mismo lugar y estén resolviendo distintos problemas en distintas áreas, pero la persona que se va a certificar vas a ser tú. Entonces, siempre es importante tener en cuenta, tener en consideración que necesitamos siempre tener los entregables, los documentos, ¿sale? Los entregables siempre que se habla aquí en los estándares son todos los documentos, toda la parte en la que ustedes demuestran la capacidad que tienen por escrito entregar productos, ¿no? Todos los documentos que están relacionados con prestar servicios de consultoría. Ahora, otro punto que se ve aquí es el contrato de su servicio. Ustedes tienen que tener muy en consideración todo lo que van a prestar, todas las actividades que van a realizar, cuánto le va a costar a la persona, si lo van a hacer por pagos, en cuántos pagos, si obviamente tienen que especificar cada cierto o cada etapa van a cubrir, que se les haga el monto, ¿no? Minutas de acuerdos. Esto, aunque no lo crean, les puede salvar el pellejo, porque si la persona o el consultante les dice que no realizaron tal actividad
que no es porque no se vea en ese momento lo que ellos querían ver o el resultado que querían ver, pero sí lo ejecutaron, tienen las minutas de acuerdo, ¿vale? Y ahí indican con qué persona era, en qué área era, en qué momento se realizó e incluso en sus informes técnicos deben de presentar todo lo que tiene que ver y relacionado con las minutas de acuerdo, ¿ok? No deben de dejar ningún espacio entre lo que decía de la minuta y lo que dice el informe, porque ahí sí pueden utilizarlo los consultantes para demandarles y o quitarles a lo mejor un pago y entonces ustedes ya invirtieron el tiempo. Entonces yo sé que es muy engorroso esto, pero en realidad es así como se hace la consultoría. Es así como empezamos a tener antecedentes y propuestas y obviamente vas mejorando conforme pasa el tiempo porque vas revalorizando justamente tu trabajo, ¿no? Le vas dando más finura, más fineza, incluso ya empiezas a tener este tipo de formatos que a ti te van a impulsar porque pues no, a lo mejor no tendrás una empresa de consultoría, pero te quieres dedicar tú a la consultoría y vas a poderle otorgar mayor validez a todo lo que estás haciendo. Igual tienes que presentar las propuestas de solución y las responsabilidades. ¿Por qué digo las responsabilidades? Porque parece mentira, pero a veces a los consultantes se les olvida que ellos también tienen responsabilidades de entregarte información, de apoyarte para que tú puedas hacer tu trabajo, de darte espacios de la instalación, por ejemplo, de proveerte de algunos insumos o también ustedes deben de escribir cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Ustedes deben de dejarlas muy en claro en todo momento para que el consultante obviamente lo sepa. O sea, a veces llegamos a hacer tratos así apalabrados y pues hasta incluso, ¿no? Por los pagos o por el tipo de situación o de implementación que vamos a hacer, ¿no? Para poderles ayudar. Y es muy importante tener claridad en esto, ¿no? Cuáles son, ahora sí que las grandes responsabilidades, pero también todo obedece a que tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, esos derechos y obligaciones que ustedes están favoreciendo a través de su servicio, también debe de venir de vuelta de parte del consultante o la persona que los contrata. Los riesgos. No se vale mentir que no van a haber riesgos, que no van a haber, como les digo, resultados no esperados. No podemos mentirle a la persona, ¿no? Siempre en gestión de proyectos, siempre hay riesgos. O sea, a lo mejor no en todas las áreas, no en todas las funciones o cargos que ustedes puedan llegar a interactuar, pero sí uno que otro les va a salir que puede ser de peso y que le puede costar a la empresa caro si ustedes no se lo dicen desde un inicio o no se lo presentan o manejan desde un inicio. Ahora, por otro lado, es importante que se vea el costo estimado. Siempre deben ustedes de darle priorización a esta parte, ¿no? De sentarse a hacer números en todas las fases, en todas las etapas, en todas las acciones deben de cobrarlas. No deben de hacer como que, ay, es un precio único porque entonces van a decir, ah, bueno, pues el precio único es este, pues ya te lo doy, te lo pago, pero ustedes, si ya les pagan en su momento y ustedes necesitan ir o trasladarse a otra sucursal o hacer otra cuestión que les genera a ustedes impacto económico, pues entonces ya no les van a salir los números. Entonces, y aparte no se trata tampoco de que tengan que vender a un precio mucho mayor, porque eso también les va a implicar que la gente no los contrate para implementar la parte de la consultoría. Muchas consultorías, lo que les sucede es que no llegan a la parte de la implementación. ¿Por qué? Porque no negocian bien esta parte del costo estimado. Y ustedes dirán, bueno, pero es que yo acabo de empezar o voy a empezar y me interesa esta parte de la consultoría, quiero ejercerla, ¿cómo sé cuánto cobrar? Pues obviamente, pues ahí tienes que echar mano de estar buscando cuánto cobra XY persona por tal servicio, a lo mejor de capacitación o de marketing o de lo que necesita la empresa y ustedes entonces hacen una contrapropuesta, ¿ok? Siempre deben de medirlo en unidades de medida que son las horas que ustedes van a gastar
O sea, desde sentarse a organizar, desde sentarse a planear, cuánto tiempo van a implementar, cuánto tiempo creen en cada área, ¿sale? En la parte de la aplicación, en la parte de la instalación, tienen que irlas contando, o sea, de lo que hacemos de caso, de escuela hacia el lugar donde vamos a ejercerla, y especificar la cantidad, el precio y el costo. Entonces, ustedes pudieron ver que la de bajo impacto tenía costos muy elevados, pero dentro de esta situación es porque se venían revisando que necesitaban pues algunos cursos de capacitación. En este caso eran 8 cursos de capacitación los que se estaban implementando en esa de bajo impacto. Entonces, ustedes ahí tienen que considerar pues que no le van a pagar muy poco pues a las personas que están haciendo esos 8 cursos, ¿no? Tienen que considerar sus pagos que van a generar manuales, ¿no? Que es lo que indicaba la de bajo impacto. Entonces, es muy importante que ustedes puedan ver el alcance de toda la propuesta, el alcance en general, o sea, el límite, y no se salgan de ello, no propongan otras cosas, no permitan intermediaciones o intermediarios que no tengan nada que ver con ustedes, o con su equipo o con ustedes mismos, porque recuerden que el resultado esperado, la confidencialidad y la propiedad intelectual de su proyecto debe de quedar en resguardo de parte de ustedes. Todos los proyectos o la gestión de proyectos deben de tener cláusulas de confidencialidad y propiedad intelectual. Entonces, si les roban el proyecto al momento de estarlo escuchando el consultor o se lo da otra persona, ustedes no se pueden hacer responsables de lo que les vaya a salir mal a ellos. Por eso hay que deslindar y por eso se utilizan esas cláusulas, ¿sale? Entonces, pues si se dan cuenta, es un estándar que permite que vayan ustedes viendo cómo va el proceso de revisar causas, efectos, las consecuencias de esos efectos. Tienen ustedes que tener esas etapas de instalación y ocupar las mismas de análisis, de planeación, organización, ejecución y control. Cómo van a utilizar esos indicadores de avance, ¿no? El resultado de cada etapa y cómo van a ver esos mecanismos de control y seguimiento. Tienen que ser muy claros con eso. Los recursos, por ejemplo, aquí yo les digo, muestran actividades a desarrollar en cada área, rol, función o cargo. Implementar cursos de capacitación y los recursos que vas a utilizar para poderles dar a esas áreas o cargos esto. Y bien, el informe técnico final. Es muy importante que al final hagan un compendio muy generalizado de todo lo que estuvieron haciendo por etapas o por fases y deben de contar con un objetivo. Cada informe debe de contar con un objetivo. En este caso, el objetivo final pues es presentar obviamente la propuesta y todo lo que ustedes estuvieron haciendo y el impacto que tuvo en cada informe, el avance, porque ustedes van a ir viendo los avances de lo que van aplicando. Y obviamente el personal responsable debe de dar sus datos, a qué área siempre va a ir a dirigirse, qué responsabilidades tiene, qué actividades por ejecutar va a realizar. Y obviamente tienen que mencionar las condiciones financieras del costo de sus servicios, ¿no? Que se presente el contrato y obviamente el alcance de su propuesta. Entonces, si se dan cuenta, son cosas que están muy interrelacionadas y vinculadas, que se repiten, pero ojo, esto es un trabajo y una talacha pesada que si no están familiarizada, les va a permitir incluso pues desarrollar otras habilidades que pueden ir aplicando en su área laboral o puedan ir aplicando también en su área escolar, ¿no? En la parte de ir aumentando conocimientos para poder ir decidiendo incluso qué tipo de tesis o qué tipo de titulación voy a querer, qué tipo de investigación voy a realizar. Entonces, no estamos tocando temas que ustedes no hayan nunca escuchado, que sí las han escuchado, pero que aquí se les va dando un orden, se les va dando una vinculación necesaria. ¿Por qué? Porque en realidad el ser un especialista de algo implica que ustedes tengan también conocimientos, habilidades y herramientas para poder proponer soluciones y procesos decisorios para cualquier servicio que ustedes presten. Entonces, de mi parte es todo.
ya hemos terminado esta parte aquí. Sí lo tienen que hacer presencial, de verdad. Tienen que presentar la solución. Ustedes tienen que presentarla por escrito, pero también presentarla de manera física, ¿ok? Describir la propuesta, el alcance, ventajas, desventajas, qué áreas son las donde encontraron, los responsables, las etapas de instalación que ustedes necesitan, las implicaciones, bueno, o que ya estuvieron realizando, porque aquí es cuando ya ustedes están terminando, describir los recursos que utilizaron, financieros, equipo, llámese instalaciones también, o humanos, ¿no? Que intervinieron otras personas. Igual responder preguntas o dudas, porque siempre surgen y salen, y que a lo mejor ustedes ahí también tienen que tener bien tomado el toro por los cuernos para que obviamente puedan presentar todos estos resultados. Y como les decía, las implicaciones del costo-beneficio. No se trata tampoco de malbaratar lo que ustedes van a hacer, porque ustedes se dieron a la tarea de estar haciendo pues justamente todo este proyecto de propuesta. Entonces ahí sí es importante que siempre no le mientan, nunca le mientan al cliente. Y pues yo les agradezco mucho por haber estado hoy aquí. Déjenme decirles que este estándar también lo tenemos en nuestro programa de becas. Si alguno de ustedes está interesado para que lo podamos implementar con ustedes, con todo gusto le estamos haciendo para todas y cada una de las pedagógicas, pero también para todos los estudiantes universitarios que quieran utilizar esta parte. Quiero dejarles muy en claro que no se tratan de certificaciones para que ustedes se titulen, ¿ok? Esto es muy independiente de lo que ustedes están elaborando en su escuela, pero sí que les puede fortalecer para salir con habilidades y herramientas para que puedan proponer a las empresas. Aquí tengo una pregunta. Ok, no, de nada, gracias a ti, Ceci, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Y entonces, si quieren acercarse a nosotros, estamos con todos los canales abiertos de información, también a docentes, tenemos también un programa de becas para docentes que con todo gusto les podemos explicar ampliamente. Y déjenme decirles que estamos haciendo un esfuerzo porque pese a la inflación, nosotros seguimos aquí y estamos para ayudarles con la confianza y la seguridad de que esto, que aunque se los expliqué de manera muy sintética, es un trabajo y una labor que se tiene que hacer. Y a mí lo que más me gusta es ver crecer a las personas. Nosotros nos dedicamos a ver crecer a las personas también. Entonces, si están interesados, próximamente vamos a abrir un grupo, así que por favor pónganse en contacto a través de WhatsApp, de nuestro Facebook, de nuestro correo electrónico y podemos brindarte mayor información y aclararte más dudas. Si les surgen dudas en este caso y en este momento, pues con todo gusto, ahí les estamos dejando a través del chat una liga para que puedan acercarse a nosotros. Es una liga de formulario para que ustedes puedan ahí dejarnos sus datos y si no, aquí está nuestro teléfono que es 5619-982913. Déjenme decirles que no solamente vemos esta parte, les apoyamos también para que ustedes vayan reconociendo las habilidades gerenciales, las habilidades que necesitan para ser consultores, herramientas para poder generar que estos procesos sean muchísimo más activos y ustedes puedan llegar al meollo del asunto, que puedan descubrir los tipos de, las dos metodologías que hay, las técnicas, y obviamente pues sí les empezamos a dar más valor agregado de lo que ustedes suponen. ¿Por qué solamente se presentó lo del estándar? Porque relativamente era un taller dirigido y enfocado al estándar, pero lo que es nuestra parte de apoyo para ya certificar viene muchísimo más amplio y nosotros los vamos coacheando, los vamos informando y llevando de la mano para que se certifiquen de manera exitosa. Afortunadamente, ninguna de las personas que hemos certificado, por ejemplo, de Tula, han salido personas que no sean, obviamente, que han reprobado la certificación. Todas han pasado de manera satisfactoria y eso me tiene a mí llena de orgullo. Pero va a depender mucho de ustedes si quieren decidirse y tomar esta certificación. Y como les digo, tenemos dos tipos de formas o mecanismos de llevar. La primera tiene que ver
con, si lo llevamos de manera normal, como se presenta a cualquier persona que es trabajadora, porque déjeme decirle que son competencias laborales, que estamos haciendo llegar a los universitarios y a los estudiantes, ¿no? Entonces, no todos trabajamos o no todos tienen la posibilidad de hacerlo todavía o están en servicio o están en sus prácticas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es acercarles para que no lo vivan de manera intensiva como normalmente lo hacemos. Ojo también, no les estamos dando el precio comercial común que pueden encontrar. Esta certificación es tan especializada, es de un alto nivel de valor eh, y que es un nivel básicamente que entra en especialidad. Entonces estarían haciendo una especialidad a través de un estándar de competencia y de lo que ustedes se dediquen, de lo que les apasione, de lo que sea su pasión o quieran realizar su servicio, su práctica, pues van a poder tener herramientas que posiblemente les pueden ser funcionales para que los contraten o para que ustedes puedan ser parte de alguna empresa porque van a ver su capacidad de hacerlo. Entonces lo pueden conjuntar con todo esto que ustedes están realizando dependiendo del momento en el que estén viviendo su proceso de formación. ¿Por qué? Porque es importante que no desperdicien lo que llevan ustedes en formación de su universidad, ¿ok? No lo deben de desperdiciar. Debemos de estar agradecidos de que estamos en la universidad, de que tenemos la oportunidad de que en algún momento dado nos vamos a titular sobre una carrera muy específica, pero ¿por qué no tener un plus o un extra? ¿Sale? Entonces, esto normalmente se lleva por particulares, son muy pocos los asesores que son o consultores como internos de las empresas, porque también ahí juegan mucho los principios de interés, ¿no? Entonces, como tú ya sabes de qué pie cojea cada institución o empresa en la que estás, pues no puede ser de esa empresa. Obviamente tendrías que, esa es otra cosa, ¿no? Cuando queremos hacer consultoría de nuestra propia consultoría, pues es muy complicado porque estaríamos dejando fuera muchas cosas. Entonces, sí se les sugiere siempre que tengan un lugar donde hacerlo, llámese lo que sea, para que puedan aplicar todo esto que les acabo de comentar. Entonces, perdón si fui muy repetitiva, pero es que así es el estándar, porque hay que dejar en claro que la metodología permite que ustedes vayan desarrollando competencias particulares, ¿no? Entonces, y de aquí pueden surgir pues grandes líderes y grandes personas. Pues yo les agradezco mucho. Gracias por su atención. Les mando un gran saludo donde quiera que estén y estamos para servirles y de verdad acérquense si quieren conocer cómo vamos a llevar a cabo esta parte de la beca para quienes estén interesados o interesados. Aquí vamos a estarles sosteniendo estos precios. Esta particularmente se vende arriba de 12,000, 18,000, 20,000 pesos. Nosotros lo tenemos a un precio regalado, a un precio muy, muy económico y ustedes van a ir adquiriendo estos conocimientos. Entonces, muchísimas gracias, que descansen, que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima. Yo soy Lorelia Ortega de Saber Ser Autónomo, Centro Evaluador de Conocer. Hasta luego. Muchas gracias, Loreli. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues ahorita también las podemos tomar y resolverlas. Bueno, yo los precios que sí me gustaría saber, doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué Eh, tal? Buenas tardes. Sí, con Buenas todo tardes. gusto. Mira, este, esta certificación